México. México es un país biodiverso, un país rico en gastronomía, un país rico en cultura, en paisajes. Sabemos que México es un país biodiverso, un país que tiene bastantes cosas buenas que ofrecer al mundo. Pero lamentablemente en nuestro país hay un mal que viene aquejando a la población desde hace varias décadas ya, el cual es la violencia. Todos sabemos que la violencia es una de las cosas que más aquejan a nuestro país y lamentablemente es algo que bastante población tiene que lidiar con ella, con esa situación, ya que vivimos en el día a día, nuestros familiares, nosotros mismos al salir al trabajo. Presentamos ese tipo de angustia de saber si vamos a regresar con bien a nuestra casa o si nuestro familiar va a llegar con bien a nuestra casa. Lamentablemente es una situación que se está volviendo normal en nuestro país, algo que no debería de ser así. Lamentablemente es algo que se está volviendo muy normal, que lo vemos en las noticias y vemos que asesinaron a una persona, apuñalaron a otra, asaltaron a tal persona en la combi, en el camión, no sé. Son bastantes situaciones las cuales los mexicanos estamos viviendo, y es algo que deberíamos de tratar de arrancar de raíz. Lamentablemente México es uno de los países más violentos de América y viene a raíz de diversos factores los cuales hacen que la violencia sea el pan de cada día en nuestro país. La violencia es una de las principales causas de muerte entre la población y lamentablemente cada año miles de personas pierden la vida violentamente y otras muchas resultan heridas y sufren una gran diversidad de problemas, tanto físicos como mentales y así. La violencia puede dividirse en muchos factores, muchos tipos de violencia son los que existen y el principal de ellos es la violencia física. La violencia física es aquella acción, comportamiento u omisión que amenaza o lesiona la integridad física de una persona. Muchos sabemos que la violencia física es una de las situaciones más comunes, ya sea en una relación, ya sea en la familia, lo cual viene siendo golpes, vienen siendo maltratos también, vienen siendo muchas cosas las cuales pueden dañar tu integridad física y pueden lesionar y lastimar a la otra persona. Otro de ellos muy común es la violencia psicológica y emocional, que según la ley es cualquier acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier conducta o omisión que produzcan un perjuicio en la salud psicológica. Un claro ejemplo de violencia psicológica y emocional pueden ser los gritos, puede ser el menospreciar a las personas. Muchas veces podemos ver y hemos sido testigos o incluso víctimas en algunos casos de violencia psicológica emocional, que es cuando recibes muchos comentarios negativos acerca de tu persona, te menosprecian, te atacan y eso hace que entres en un estado de depresión, no te sientas seguro de ti mismo, no te sientas con ganas de convivir. Son problemas que afectan socialmente tanto al que está ejerciendo ese tipo de violencia como al que la está recibiendo. Otro caso muy común de violencia viene siendo la violencia de género. Es algo que vemos muy común normalmente todos los días, cuál es menospreciar a las mujeres, en este caso mayormente a las mujeres. No solamente la violencia de género es hacia las mujeres, puede ser violencia de género en contra de los hombres, pero normalmente se da mucho en contra de las mujeres. ¿Y cómo es que se da eso? La violencia de género se da al menospreciar, al querer intimidar y al querer rebajar a una persona del distinto sexo. En este caso, un ejemplo muy común es en el trabajo. Muchos sabemos que hay varias personas que aún tienen la mentalidad de muchos años atrás, en la cual creían que solamente el hombre podía hacer específicos trabajos, solamente podían hacer tales trabajos y no era nadie más que no fueran los hombres. Una mujer en ese entonces no podía hacer un trabajo, era muy mal visto o simplemente algo como que no se puede. No es una mujer,
no puede hacer ese trabajo, no tiene la capacidad, no tiene la inteligencia. Esos eran los comentarios que decían en ese entonces. Actualmente, en pleno siglo XXI, aún siguen dando ese tipo de violencia hacia las mujeres, mayormente en el trabajo. Pues piensan que no tienen la capacidad, piensan que no tienen el liderazgo que un puesto de tal jerarquía necesita. Lamentablemente, en pleno siglo XXI aún estamos viviendo ese tipo de violencia de género. Incluso hay casos muy aislados, pero los hay, en los cuales hay maltrato hacia los hombres, hay maltrato doméstico, y muchas personas lo toman a burla, pero lamentablemente la violencia es algo que no debe tomarse a burla, que no debe tomarse a juego. Es algo que debemos de atacar. ¿Y cómo podemos atacar la violencia? Simplemente inculcando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros más pequeños de la casa, inculcándoles respeto, inculcándoles valores, inculcándoles empatía. Lamentablemente, la raíz de todos los problemas de la sociedad vienen de casa. Vienen con la educación que nosotros le impartimos a nuestros hijos. Entonces, si nosotros queremos formar en un futuro a personas de bien, a personas que estén apegadas a la sociedad, a las normas correctamente, debemos inculcarles ese tipo de valores. Por lo tanto, nosotros debemos inculcarlo a las personas más pequeñas, porque a raíz de eso es que la violencia se está dando, por la falta de empatía, la falta de respeto, o por simplemente casos de violencia que los padres muestran a los hijos y ellos lo repiten. Por lo tanto, si queremos atacar la violencia, debemos inculcar desde casa que la violencia no es un juego y que la violencia no es la forma para poder arreglar problemas o situaciones. Lamentablemente, México está estancado en mucha violencia, en estos 3 tipos de violencia que acabo de mencionarles. Lamentablemente, México está estancado. Pero si ponemos de nuestra parte, si podemos mostrarles a todos de que la violencia no es lo necesario para poder arreglar las situaciones o las cosas, otra cosa va a ser. Todos juntos podemos. La violencia no es un juego y la violencia no es normal.